Señor, debe retirarse de inmediato. La frase se escuchó con frialdad, como un cuchillo atravesando el murmullo emocionado de la ceremonia de graduación. De inmediato, todas las miradas se volvieron hacia los dos guardias de seguridad que rodeaban a un hombre corpulento, de piel oscura, impecablemente vestido con el uniforme de gala del ejército. El hombre no respondió. Su mandíbula se tensó, pero no se movió ni un centímetro. A escasos metros de él, su hijo, con su nuevo uniforme de oficial recién egresado de la Academia Naval, apenas podía disimular la mezcla de confusión y dolor en su rostro. Un susurro se extendió entre los asistentes como un viento incómodo. ¿Por qué le exigían a un veterano que abandonara la graduación de su propio hijo? Y entonces, 4 figuras se levantaron desde la última fila. Sin decir una palabra. Firmes. Imponentes. Eran soldados también. Pero no cualquiera. Eran parte de una unidad de élite con años de servicio en misiones extremas. En ese instante, su sola presencia fue suficiente para que los guardias dudaran por primera vez. Porque lo que esos hombres no sabían, y nadie más en ese salón aún comprendía, era cuán profundamente se estaban equivocando con quien intentaban expulsar. Y, sobre todo, no tenían idea de la clase de hombres que estaban dispuestos a defenderlo, sin importar el precio. El suboficial retirado Samuel Duarte había servido con honor durante más de 20 años. 2 décadas de lealtad, sacrificio y heridas invisibles que aún le dolían al caminar. Había pasado cumpleaños solo, comido en trincheras durante Nochebuena, y enterrado a compañeros que nunca volvieron a casa. Pero aquel día, ese día era diferente. No se trataba de él. Se trataba de su hijo, Cristóbal, quien después de años de disciplina, había logrado culminar su formación naval. Samuel llegó temprano, con el corazón repleto de orgullo. Se sentó sin hacer ruido, sin llamar la atención, aunque sabía que algunas miradas inquisitivas se clavarían en él. Ya estaba acostumbrado. Aún entre sus propios compatriotas, su color de piel y su porte intimidante eran suficientes para incomodar a quienes aún vivían atrapados en prejuicios. Pero nunca imaginó que intentarían sacarlo como si fuera un intruso. Ni mucho menos frente a su hijo, en el día más importante de su vida. Los guardias habían sido alertados, según decían, porque un civil no autorizado había ingresado a la zona reservada para personal militar. No sabían quién era. O quizás sí, pero eso no importaba. Lo vieron diferente, y eso fue suficiente para cuestionar su presencia. Samuel no dijo nada. Mantuvo la mirada fija en su hijo, como si esas palabras no lo afectaran. Pero por dentro, se le quebraba el alma. No por él, sino por Cristóbal, que estaba viendo cómo intentaban humillar a su padre frente a todos. Y entonces, los 4 hombres al fondo dieron un paso adelante. Eran conocidos en la base. Hombres con medallas en sus pechos y cicatrices en sus historias. Uno de ellos, el teniente Arévalo, había servido con Samuel en una misión crítica en la frontera. Otro, el sargento Vallejos, le debía la vida, literalmente. En ese momento no hubo discursos, ni gritos, ni necesidad de explicaciones. Solo caminaron hasta donde estaba Samuel, y se quedaron a su lado. En silencio. La tensión era palpable. Los guardias no sabían cómo reaccionar. Nadie se atrevía a romper el silencio que ahora reinaba en el lugar. Un silencio denso, lleno de respeto, y de vergüenza. El comandante de la base, al ver la escena, se acercó por fin. Reconoció de inmediato a Samuel. Lo saludó con respeto, le pidió disculpas por el malentendido y le ofreció un lugar de honor. Pero el daño ya estaba hecho. Las miradas, los murmullos, la herida invisible que se había abierto frente a su hijo, todo eso quedaría marcado en la memoria de quienes presenciaron aquel acto de injusticia. Cristóbal, con los ojos brillantes por la emoción y la rabia contenida, rompió el protocolo. Se acercó a su padre y lo abrazó con fuerza. Gracias por nunca rendirte, papá. Este logro es tuyo también. El salón, que momentos antes parecía dividido por el prejuicio y el desconocimiento, estalló en aplausos. No solo por Cristóbal, sino por Samuel, y por todos aquellos que alguna vez fueron invisibilizados por su color, su origen o su historia. Ese día, la graduación no solo marcó el inicio de la carrera de un joven marino. Fue también el recordatorio de que la dignidad, el honor y la verdadera hermandad no se visten de apariencias, sino de acciones. Y toda la base hablaría de eso durante semanas. Los guardias se acercaron con paso firme, su tono bajo, pero cargado de autoridad. Las palabras eran claras, debía marcharse. En ese instante, algo dentro de Samuel se rompió. No hoy. No en este día.
Uno de los guardias extendió la mano hacia su brazo para hacerlo salir por la fuerza. Samuel no gritó. No se movió bruscamente. Solo habló. Su voz era tranquila, pero revestida de una dureza que cortaba el aire como un machete afilado. Tócame, y te vas a arrepentir. Un suspiro contenido escapó de la multitud. El silencio se apoderó del lugar. Nadie se movía. Nadie se atrevía a hablar. Y desde el fondo del auditorio, una voz grave y serena interrumpió la tensión. No necesitaba gritar, su autoridad era natural, inconfundible. Les recomiendo que retrocedan. Los 4 soldados de élite ya estaban en camino hacia el frente. Eran los instructores que habían guiado a Cristóbal durante toda su formación. Su lealtad no se limitaba al uniforme, conocían la historia, la valentía y el sacrificio de Samuel Duarte. Los guardias se miraron entre sí, titubeantes. Uno de ellos alcanzó su radio para pedir refuerzos. Pero los soldados no se inmutaron. Permanecieron firmes, avanzando con paso decidido. El más alto de ellos, con una expresión tan serena como implacable, habló con voz firme y contundente. El suboficial Duarte ha estado en más zonas de combate que todos los presentes juntos. Les conviene pensar bien lo que van a hacer. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Los asistentes contenían la respiración. Fue entonces cuando Cristóbal, el joven recién graduado, dio un paso al frente. Su mirada estaba encendida, y la emoción temblaba en sus labios. Él es mi padre. La declaración se esparció como una onda entre el público. El murmullo creció. Nadie podía creer lo que estaban presenciando. Los guardias cruzaron miradas de desconcierto, vacilando. La situación se les escapaba de las manos. Y de pronto, la voz que nadie esperaba resonó con fuerza desde el pasillo central. Era el comandante de la base. Caminaba con pasos largos y decididos, el rostro tenso y cargado de una ira apenas contenida. Al llegar al frente, se dirigió directamente a los guardias con una orden seca. ¡Retírense! Los hombres se pusieron firmes de inmediato. Bajaron la mirada. Los soldados de élite ni siquiera se movieron. El comandante se volvió entonces hacia Samuel. Lo observó con seriedad, pero con respeto. Extendió su mano. Suboficial Duarte, le ofrezco mis disculpas. Esta ceremonia no comenzará sin usted. Hubo una pausa. Un segundo suspendido en el tiempo. Y luego, los aplausos. Al principio fueron tímidos, dispersos. Pero pronto se convirtieron en una ovación general. No solo por Cristóbal, no solo por el acto de valentía de los soldados que lo defendieron, sino por Samuel, y por lo que representaba, la dignidad de los olvidados, la valentía de los que callan y soportan, la lucha constante de quienes dan todo por su país y aún así son juzgados por su color o por su historia. Y aunque el protocolo continuó como estaba previsto, nadie olvidaría lo que ocurrió aquel día. Porque a veces, los verdaderos actos de honor no se celebran con medallas, sino con integridad. Samuel no estrechó la mano del comandante. No porque no respetara el gesto, sino porque ya era tarde. El daño estaba hecho. La humillación, la forma en que lo miraron como si no tuviera derecho a estar allí. Como si su sacrificio no significara nada. Giró la mirada hacia su hijo, y en sus ojos vio el mismo dolor. La misma herida. Por primera vez en todos sus años de servicio, Samuel se preguntó si aquel país, por el que tantas veces estuvo dispuesto a dar su vida, aún lo veía como uno de los suyos. O si solo lo toleraba mientras estuviera útil en el frente, lejos de los actos importantes. Y fue entonces cuando Cristóbal, sin decir una palabra, hizo algo que nadie esperaba. Dio un paso al frente, y saludó a su padre con el respeto más solemne que un soldado puede ofrecer. Un silencio absoluto cubrió la sala. No se escuchaba ni una respiración. Samuel contuvo el aliento. Los soldados de élite se cuadraron aún más firmes, como si ese gesto hubiera reafirmado lo que ya sabían, quién era ese hombre y todo lo que representaba. El comandante bajó lentamente la mano que aún tenía extendida. Sus ojos revelaban comprensión. Porque en ese instante, comprendió que no se trataba solo de reglas, ni de cargos, ni de cadenas de mando. Se trataba de respeto. Cuando por fin comenzó la ceremonia, Samuel fue invitado a sentarse en la primera fila, justo al frente, donde todos pudieran verlo. Los guardias, por su parte, ya no estaban por ningún lado. Quizá avergonzados, quizá removidos. Nadie lo supo con certeza. Y cuando Cristóbal recibió su diploma, los 4 soldados que lo habían formado no solo aplaudieron. Lo escoltaron con orgullo, dejando en claro ante todos quién era ese joven, y de quién era hijo. Porque no todas las batallas se libran con armas. Algunas se enfrentan con dignidad.
Con firmeza. Con la lealtad inquebrantable que nace entre quienes han compartido el peso del uniforme y las cicatrices del servicio. Y hay algo que todos en esa sala entendieron muy bien ese día. Nadie, absolutamente nadie, se mete con la familia de un verdadero soldado. No mientras haya uno solo en pie para defenderla. Moraleja. La verdadera fuerza no siempre se demuestra en el campo de batalla, sino en los momentos en que uno se mantiene firme por lo que es justo. Samuel no alzó la voz ni respondió con violencia, solo se mantuvo de pie con dignidad. Porque hay heridas que no se ven, pero que duelen más que cualquier golpe. Y hay luchas que no se ganan con armas, sino con respeto, unidad y amor por la familia. Que esta historia nos recuerde que el valor no se mide por el color del uniforme, ni de la piel. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. ¿Alguna vez has sentido que te hicieron a un lado por prejuicios? Compártelo abajo. Dale like. Suscríbete para más historias con moraleja. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Gracias por estar aquí, porque tú también eres parte de esta familia.